y la parte horizontal, que sería donde está la lámina cribosa, y en la parte mediana está el denominado como porción perpendicular del etmoides. En el interior de ellas están las celdas etmoidales. Partiendo de la parte medial salen las conchas nasales o cornetes nasales superior y el medio. El inferior, recordemos que es independiente. La maxila, proceso frontal, proceso fibromántico, cuerpo de la maxila, en su interior, lógicamente, el componente que habíamos mencionado como el seno maxilar, que es este. ¿Dónde está el seno maxilar? La concha nasal inferior, miren usted que es un hueso independiente. Los procesos horizontales, los procesos palatinos de las maxilas y los procesos horizontales de los huesos palatinos, formando ¿qué? Formando el piso de la cavidad nasal. Y aquí vemos la espina nasal posterior y hacia acá la espina nasal anterior. Los forámenes incisivos. Vemos el seno maxilar y el orificio de drenaje del seno maxilar. De eso hablaremos posteriormente. Mirando por la parte inferior, foramen incisivo, agujero palatino mayor, atravesado por vasos que reciben el neuronal. Vista medial, miren ustedes aquí el seno maxilar con su orificio de drenaje. El piso del seno maxilar desciende mucho más, de tal manera que cuando se hace una exodoncia, ¿sí?, se fractura y algunas veces puede fácilmente alcanzar el piso del seno maxilar. La contaminación del seno maxilar puede producir una infección severa, muy grave, difícil tratamiento, como son precisamente las mismas circunstancias. Miren el hueso palatino. Lo estamos mirando el hueso palatino desde la parte posterior. Entonces miramos aquí el proceso piramidal del hueso palatino, la porción horizontal, la porción vertical, y aquí vemos una porcióncita orbitaria del hueso palatino. El hueso palatino entra a formar parte de la órbita, entra a formar parte del piso, de la cavidad oral, del piso del cráneo, entra a formar parte de lo que es la cavidad nasal, o sea, la pared. Ahí lo vemos, lámina perpendicular y la lámina horizontal del hueso palatino, en este caso mirándolo por su parte ventral. Aquí se estarían articulando los cornetes nasales superior y el medio en este sitio. Miren ustedes, aquí vemos una vista medial del hueso palatino. Miren dónde se articulan los cornetes. Acá vemos la lámina horizontal del hueso palatino, el proceso piramidal, que es el que cierra el surco de lo que es el proceso pterigoideo del esfenoides. Etmoides, cresta de gallo, lámina perpendicular. Vemos hacia acá el componente que llamamos como el vome. Según vemos, no vamos a alcanzar a hacer, por lo menos vamos a ver lo que los músculos de la mímica facial. Vemos hacia acá el hueso vome en posición anatómica. Miren ustedes, sería una estructura triangular, ¿sí? Pero, en posición lateral, una estructura triangular, lámina, pero en posición anatómica es como una puntilla cabezona que conocemos. Si es que, miren ustedes aquí, posición, ¿sí?, anatómica, ese sería entonces el hueso vome. Miren ustedes las masas laterales del etmoides, concha nasal superior, concha nasal media y concha nasal inferior. Aquí vemos parte de la cresta de gallo, la lámina cribosa. Seno maxilar, seno frontal. Ya hemos adelantado parte de lo que nos tocaría en los otros componentes de lo que es estructura, o sea que después ya llegamos a estudiar parte de la seno frontal, en ustedes, y los sitios de drenaje de estos. Cuando lleguemos a cavidad nasal veremos la importancia del drenaje. El hueso denominado como etmoides, dicen ustedes, una vista superior hacia acá la parte ventral y hacia acá la parte dorsal. Masas laterales, este es lo que está en relación con la órbita, o sea, esta sería la órbita izquierda, esta sería la órbita derecha, ¿sí? Aquí vemos la porción orbitaria y esta es la porción nasal.
cornete nasal medio aquí. Faltaría ver el cornete nasal superior, que estaría un poquito más arriba. Cresta de gallo y las láminas cribosas del dermoides. Estas son las masas laterales y ahí encontramos las celdas etmoidales anteriores, medias y posteriores. De ellas hablaremos posteriormente. Vemos nuevamente una lista que en este caso es un tanto medial de lo que es el hueso cigomático malar. Veamos parte de lo que es el límite del seno maxilar en el proceso maxilar del hueso cigomático malar. O sea, esta es la vista lateral, estaríamos viendo lo que estábamos viendo al otro lado, ¿sí? Miren, aquí hacia acá vemos el denominado como el proceso ¿qué? Temporal del hueso cigomático y el proceso frontal del hueso cigomático. Miren nuevamente. Y ahí los huesos que ya hemos venido mencionando. Etmoides, el hueso Böhmer, masas laterales, celdas etmoidales, órbita, fisura orbitaria superior, fisura orbitaria inferior. En lo que es el tallo del ala menor del esfenoides, nos olvidamos de mencionar algo muy importante, que es la presencia del canal óptico aquí en este sitio. No lo alcanzamos a ver. Cavidad nasal, hueso Böhmer, concha nasal inferior aquí en este sitio. El seno maxilar, miren ustedes aquí, seno frontal acá, es un corte coronal, ¿sí? Que nos permite prácticamente ver la mitad de la órbita, la mitad de lo que es el hueso Böhmer y la mitad del maxilar también, seno maxilar. Y este es el hueso Böhmer. Aquí vemos la gráfica, miren ustedes, donde se ha hecho la sección procesual. Miren ustedes, esta es una sección que nos permite ver parasegmentalmente de medial a lateral. Esta es la pared lateral de la órbita, o sea que esta es la pared lateral del seno maxilar. ¿Sí? Entonces vemos hacia acá parte del esfenoides con el ala mayor del esfenoides, aquí porción del hueso cigomático malar, porción orbitaria del hueso malar y el cuerpo del maxilar. Vemos por la parte superior etmoides. Miren ustedes aquí la órbita, el piso presenta un surco infraorbitario que termina en un foramen que es el foramen infraorbitario. Inmediatamente debajo del borde inferior de la órbita, más o menos en este punto, si palpamos un poquito duro, sentimos el dolorcito que hace precisamente del nervio infraorbitario. Terminación de los órganos del nervio. Hueso unguis o lagrimal. Hueso unguis o lagrimal limitado, que limita lógicamente lo que se va a denominar como la fosa lagrimal. Pues, perdón, fosa lagrimal no, el canal lágrimo nasal, inicio del canal lágrimo nasal. Pues vamos a ver ahí que existe una cresta lagrimal anterior y una cresta lagrimal posterior, masas laterales del dermoides. Nuevamente el cigomático malar. Y aquí miren ustedes el esfenoides. Se lo describe siempre como si fuese un murciélago, ¿sí? Vemos nosotros aquí la lámina denominada como menor del esfenoides y la lámina mayor del esfenoides, ¿sí? Esta es la porción que se relaciona con la parte temporal, esta es la porción que se relaciona con la parte orbitaria y esta es la porción que se relaciona con la cavidad nasal, ¿sí? Vemos ustedes los procesos pterigoideos, ¿sí? Lámina lateral y lámina medial del proceso pterigoideo del hueso esfenoide. El cuerpo del esfenoides, en cuyo interior está el seno esfenoidal. Una mirada desde la parte posterior hacia la parte anterior del hueso esfenoides. Miren ustedes aquí el cuerpo del esfenoides. Aquí vemos la silla turca, la parte superior, la fisura esfenoidal superior o esfenoidal, fisura orbitaria superior entre el ala menor y el ala mayor. Aquí vemos precisamente procesos crinoideos anteriores. La silla turca estaría precisamente en este sitio. Los procesos que pterigoideos del hueso cigomático, lámina medial y la lámina lateral. En este sitio está
el proceso piramidal del hueso palatino. Ahí vemos por la parte superior el canal óptico, procesos crinoides anteriores, dorso de la silla, cuerpo de los esfenoides articulándose con la porción occipital del hueso, por la porción basilar del hueso occipital, que es todo este componente. La protuberancia occipital interna, que coincide externamente con la protuberancia occipital externa. Hueso temporal, escama del temporal, proceso cigomático del hueso temporal, túber de la tuberosidad, ¿sí? Que encontramos aquí el componente del túber del hueso temporal, y acá la fosa mandibular. Esta es la fosa mandibular donde encaja precisamente la cabeza de la mandíbula. Meato acústico externo, vemos proceso que mastoideo, proceso estiloideo allá en eso. Escama, porción petrosa y porción que mastoidea del hueso temporal. Escama, porción mastoidea y porción petrosa del hueso temporal. Por la parte interna, escama y el peñasco del temporal. La cara posterior, meato acústico interno, y aquí hay unos orificios importantes, por ejemplo, que comunica precisamente con lo que es el sistema interno del oído interno, con lo que es la cavidad craneana y precisamente con lo que es el espacio subaracnoideo. ¿Sí? Parietal, en ustedes, el borde anterior, borde superior, borde posterior y borde inferior se articula con la escama del temporal, con el frontal, con el occipital y con su homólogo del lado contrario. Aquí vemos la cara interna, la parte interna, ¿sí? Vemos la meningia media, ramas parietales de la meningia media. Habla del hueso occipital y porción basilar del hueso occipital, cóndilos occipitales, la fosa condilla posterior, hacia acá está la fosa condilla anterior. Forámenes, miramos por la parte anterior ventral, miramos porción basilar del occipital, cóndilos occipitales, inmediatamente arriba de ellos encontramos el foramen parahimedio hipogloso, el canal de hipogloso. Aquí vemos la articulación temporomandibular, que eso me van a averiguar ustedes qué tipo de articulación es. De los ligamentos, no nos vamos a referir a ellos, nos vamos ahora hacia lo que es precisamente la estructura que recubre, las estructuras que recubren a la estructura ósea. Entonces vemos ahí por su parte anterior lo que es los músculos de la médula facial. ¿Sí? Los músculos de la médula facial juegan un papel importante en la clínica. En primer lugar, ¿por qué? Porque muchas de las manifestaciones que no son ni, digamos, evidenciadas a través del lenguaje, ni otro tipo de expresión, se lo hacen a través de las gesticulaciones. ¿Sí? Manifestaciones de ira, de rabia, manifestaciones de dolor, manifestaciones de aceptación o de rechazo, ¿sí? Manifestaciones de alegría y de terror se generan y se plasman en los músculos de la médula facial, que involucran a los que están en la parte anterior cubriendo lo que es el macizo facial y los que están en la parte superior cubriendo lo que es precisamente la calota craneal, o sea, el techo del cráneo. Ahí encontramos un músculo que tiene dos vientres, un vientre anterior que es frontal y un vientre posterior que es el occipital. Vientre occipital, vientre frontal del occipito frontal, músculo que haría parte entonces de lo que es las estructuras que recubren la calvaria, o sea, la parte superior del cráneo. ¿Sí? Vientre frontal, vientre occipital. Superficialmente hacia la parte lateral, pero más que todo relacionado con las fascias,
que forman parte de lo que es las estructuras, encontramos músculos relacionados con el pabellón auricular anterior, superior y posterior. En algunas personas estos todavía mantienen su capacidad, digamos así, de generar movimiento en el pabellón auricular. Pero algunas personas pueden mover la oreja hacia adelante, hacia arriba y hacia atrás. Se supone que el occipito frontal genera movimientos de lo que es el cuero cabelludo en este sentido. Algunas personas lo utilizan muy constantemente para hacer también algún tipo de gesto que algunas veces manifiesta duda, otras veces acompaña a las personas que tienen dificultad visual, por ejemplo, cuando se parece una piel, la persona trata de agudizar su visión, también utilizando lógicamente los músculos faciales. El levantamiento de las cejas, que normalmente en lo que es la región antioqueña y en el viejo y en el antiguo departamento del eje carretero, Leo Caldas, se utilizaba mucho como una expresión de irrespeto, ¿sí? Que es también un signo de admiración. Decimos, si no me haga los ojos, cuando ella le está haciendo una observación, pero lógicamente es un signo de respeto, pero que para nosotros nos sirve para decirle que en parte ha formado la función del vientre frontal del occipito frontal. También hace los surcos transversales en la frente, ¿sí? Característico de las personas muy inteligentes. No, más que todo las personas supuestamente bravas, ¿sí? Pues tampoco es cierto, porque yo los tengo muy pronunciados, pero es porque soy inteligente. Bueno, vemos nosotros músculos de la mímica facial que ya están relacionados con lo que es las cavidades, digamos así, o los componentes más preponderantes en lo que es lógicamente la cara. Entonces hay un grupo que está en relación a la órbita, un grupo que está en relación a lo que es la nariz y un grupo que está en relación a la entrada de la cavidad oral. Entonces, grupo orbitario, grupo nasal y grupo oral. Recuerden ustedes que ya habíamos hablado algo de las características de estos músculos, y es que ellos se denominan también como músculos paniculares, ya que si bien su origen es a nivel óseo, la inserción es en la piel y lógicamente tiene que atravesar el panículo adiposo, tiene que atravesar el tejido celular subcutáneo para generar su acción sobre lo que es la piel, generando lógicamente las distintas acciones. Recordemos nuevamente que estos músculos son los que van a generar un sinnúmero de gestos y expresiones importantes en el médico, porque muchas veces el paciente no le van a manifestar lo que siente, no le va a decir estoy con esto, pero sí va a manifestar dolor, sí va a manifestar tristeza, sí va a manifestar lógicamente ansiedad, con todos los gestos. Va a manifestar aceptación o rechazo, alegría o también tristeza, va a manifestar odio y va a manifestar rabia. Si todo eso lo va usted a captar con el rostro de ese paciente, y quienes tenemos una trayectoria bastante grande mirando rostros distintos, captamos en las distintas clases cuando una persona está aburrida, cuando una persona está contenta, cuando una persona está poniendo atención o cuando prácticamente está disipada o dispersa. Entonces también nos sirve a nosotros para eso, ¿sí? Y eso nos sirve también para ponerle una nota mala. Bueno, vamos a ver. Grupo orbitario. Dentro del grupo orbitario vamos a encontrar unos músculos que inclusive se confundirían con lo que es el grupo nasal. El depresor del supercilio y el corrugador del supercilio, muy profundo a la porción frontal, lógicamente, del occipito frontal. ¿Sí? Aquí vemos el depresor
del supercilio y medialmente el corrugador del supercilio. Superficialmente al corrugador del supercilio, ¿sí?, encontramos nosotros el denominado procerus, ¿sí?, que suponen que es ya parte del grupo nasal, ¿sí? Entonces, la órbita está acompañada por un músculo que forma elipsis ininterrumpidas, que se extiende desde un ligamento palpebral medial, da la vuelta y lo regresa al mismo, y se dispone en el borde de la órbita y mucho más extenso en el borde hacia la parte inferior que hacia la parte superior, y corresponde entonces a un músculo orbicular de la órbita, que está relacionado con el borde de la órbita, y el orbicular de los párpados. Hace parte también entonces del grupo alveolar, ¿sí?, del grupo orbital. Profundamente el músculo orbicular palpebral, pero relacionado con el ángulo medial del ojo, vamos a encontrar un músculo que abraza al saco lagrimal, ¿sí?, y corresponde al músculo lagrimal. Ese no lo encontramos, no lo vemos precisamente aquí. Entonces, estos harían parte de lo que llamamos nosotros como el grupo orbital, ¿sí? Grupo nasal. Entonces encontramos el músculo procerus o piramidal de la nariz, que sería este que vemos aquí. El grupo nasal, el músculo nasal, que es este, que está hacia las partes laterales. Y uno que se extiende desde el ángulo medial del ojo y se proyecta hacia abajo, que es el músculo elevador el músculo elevador del labio superior y del ala de la nariz, ¿sí? Entonces tenemos músculo procerus, músculo nasal, elevador del ala de la nariz y del labio superior, y aquí en la parte central pero profunda a este otro músculo que es de la región oral, encontramos un músculo que se denomina depresor del septo nasal. Importantísimo este músculo con el elevador del ala de la nariz, ¿sí?, porque así las personas pueden hacer ese gesto, que es un gesto muy bonito, ¿sí?, y no lo ve mucho en las vacas, ¿sí? Y llama mucho la atención. Entonces, por eso precisamente, ¿sí?, no, es importante, porque cuando una persona que ha sufrido un accidente, por lo regular politraumático, sufre lesión en la vía aérea superior y está obstruida la vía aérea, entonces lo primero que se observa es un movimiento que se denomina aleteo nasal. La persona empieza a mover, ¿sí?, el ala de la nariz, ya comprimir el septo nasal y a tratar de aumentar las nares, o sea, las ventanas nasales. Entonces, eso significa que la persona no puede respirar y se tiene que atender inmediatamente. No se atiende a aquella que grita, y grita, y sufre, porque eso está muy vivo, ¿sí? El que está callado, el que no dice nada, el que está atendido, eso es el que hay que atender primero. Y lógicamente los signos que él va a demostrar es lo que le van a decir a usted qué tan grave es el problema que está sufriendo la persona. Entonces, el signo de aleteo nasal es por acción del músculo elevador del ala de la nariz, labio superior, y el depresor del septo nasal, que son parte del grupo nasal. ¿Sí? Vemos aquí el grupo oral, conformado precisamente por lo que es el orbicular de los labios, que forma el espesor de los labios. O sea, es un músculo que forma el espesor de los labios. Es este que lo vemos. Forma también elipsis ininterrumpidas, ¿sí? Las más mediales son las que vendrían a formar lo que llamamos la rima oral, o sea, el espacio existente entre los labios. A lo que es al orbicular de los labios convergen por la parte superior músculos que se denominan cigomático menor y cigomático mayor. ¿Sí? El cigomático menor y el cigomático mayor son los encargados de elevar el labio superior y el ángulo oral.
el gesto de la sonrisa, precisamente sería por acción del cigomático mayor. ¿Sí? También, lógicamente, elevan el ángulo oral y elevan el labio superior. Lateralmente a lo que es las comisuras labiales, se proyecta lateralmente el músculo risorio, muy delgado, muy superficial, al cual se le atribuye la sonrisa, pero realmente es tan pequeño, tan delgado que con eso sería muy. Y una porción que está por debajo de lo que es la rima oral, ¿sí? Esa es la abertura de la cavidad oral, que corresponde a los músculos que se desprenden del ángulo oral, que forman una especie de un abanico invertido, lo vemos aquí precisamente, corresponde al músculo depresor del ángulo oral. Acá debería estar, acá. Yo menciono y usted me lo ¿sí? Todo es gesto de aburrimiento, de tristeza, ¿sí? Y pues, es típico porque pues, lógicamente los muñequitos, los emoticones muestran solo cambios en lo que es la boca para denotarnos un estado de ánimo, ¿no? Entonces vemos aquí el depresor del ángulo oral. Profundamente ahí inmediatamente encontramos un músculo que llaman cuadrado del mentón por su característica, ¿sí? En ese caso, cuando se habla de cuadrado, al depresor del ángulo oral le dicen triangular, ¿sí? Triangular de los labios. Y el cuadrado del mentón hace este gesto de menosprecio indiferente, ¿sí? Menosprecio, indiferencia. Y va acompañado con el levantamiento de los hombros, ¿sí? Listo. En otras palabras, significa una frase, la cual no la voy a mencionar. Listo. Entonces, vemos aquí el cuadrado del mentón que produce erección del labio. ¿Okay? Y vemos aquí otro que está hacia la parte mediana, que en algunas personas es muy bien desarrollado, ¿sí? Y que cotidianamente se ha utilizado como uno de los argumentos para decir de que un rostro bello es característico si tiene precisamente desarrollado estos componentes, que es el músculo borla del mentón. Borla del mentón. Borla del mentón. Y inconstante encontramos el músculo aquí en esta parte inferior, que es un músculo muy pequeñito, transverso del mentón. Todos los músculos son inervados, lógicamente, por el nervio facial. ¿Sí? El nervio facial da la inervación para la mímica. En últimas, la parálisis por daño del nervio produce la parálisis de velo, parálisis facial. ¿Sí? Cuando es periférica, se afecta lógicamente la parte inferior. Cuando es central, se afecta. Cuando es periférica, se afecta todo lo que es el componente de la hélica. Cuando es central, solo se afecta la parte inferior, ¿sí? Siendo al revés. Resulta que cuando es central se habla del origen y ahí se comparten fibras con otros componentes que mantienen la inervación de la parte superior, ¿sí? Cuando es lógicamente periférica, entonces afecta a todos los músculos, generando también unas características: caída del ángulo oral de la lesión afectada, con desviación del ángulo oral hacia el lado sano, o sea que la boca se tuerce hacia el lado sano. Vamos a ver nosotros que es importante mantener cerrados los labios para mantener el contenido de la cavidad oral. De ahí que cuando falla eso, entonces lo que hay en el contenido tiende a salirse con el lado paralizado. ¿Sí? Y vamos a encontrar también entonces que el labio, el músculo que mantiene cerrados los párpados, que es el orbicular de los párpados, se paraliza y el párpado inferior cae, así como vamos a encontrar que pues hay un poquito de
de elevación, podríamos decir, en parte del párpado superior, porque el elevador del párpado es el que genera elevación y ese no está paralizado, entonces genera una apertura de la rima palpebral, generando lesiones en lo que es la córnea, ¿sí? Entonces todos ellos inervados por el nervio facial. Aquí vemos una vista lateral, cigomático menor, cigomático mayor. Vemos el depresor del ángulo oral, el músculo cuadrado del mentón y las fibras posteriores, medias y anteriores del músculo platisma, que recordemos también conjuntamente con estos es inervado por el nervio facial. Aquí vemos la arteria facial, da la irrigación principalmente de esta región. Vamos a encontrar que ella se origina, recuerden ustedes, a nivel de lo que es el triángulo carotino, la parte superior del triángulo carotino, o en lo que es profundo a lo que es el espacio lateral. Luego aquí la arteria facial profunda, la glándula submandibular emerge en el borde inferior de la mandíbula, va ascendiendo en dirección a la comisura de los labios, luego asciende hacia el surco nasolabial profundamente y termina en la parte medial del ángulo de los ojos, o el ángulo medial de los ojos, como arteria angular, ¿sí? Se puede o no anatomizar con la supraorbitaria, con ramas también de la infraorbitaria. Da ramas también labial superior, da ramas labiales inferiores y se anastomosa con la arteria transversa de la cara, que es una rama, lógicamente, de la denominada como la arteria temporal superficial. Esta cruza de atrás hacia adelante por debajo del arco cigomático. La arteria facial termina como que el ángulo medial. Es la facial como angular, ¿sí? Vemos la vena facial, inicia como la unión de las supraorbitarias, supratrocleares, luego forma vena angular, luego va descendiendo, recibe las nasales laterales, que también es una rama arterial que da la nasal lateral de la facial, y da una rama profunda para el plexo pterigoideo, precisamente de lo que es la vena facial. Esta comunicación de la vena facial a través de las orbitarias y las